Buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Alejandro Peláez, coinvestigador del programa Colombia Científica, adscrito al proyecto Fortalecimiento Docente desde la alfabetización mediática e informacional y la CTI como estrategia didáctico-pedagógica y soporte para la recuperación de la confianza del tejido social afectado. Damos de esta forma inicio al tercer encuentro de estudiantes en el marco del segundo ciclo de simposios organizados por el programa. Espacio que se viene configurando como un escenario para el diálogo y el relacionamiento en tiempos de distanciamiento físico, siendo esta una estrategia fundamental y un pilar para visibilizar el trabajo que se viene adelantando en los territorios de la mano de todos los actores involucrados. Sea esta la oportunidad para dar un fraternal y caluroso saludo a los investigadores principales, al director científico, a los investigadores, a los coinvestigadores, a los coinvestigadores de campo, al personal administrativo, monitores, becarios, a las comunidades, a los líderes, a las lideresas, a las administraciones municipales, a los secretarios de los diferentes despachos y en general a las asociaciones, agremiaciones y demás que hacen parte de este programa y esta iniciativa que busca la reconstrucción del tejido social en zonas de posconflicto en Colombia. Esta tarde tendremos la participación de estudiantes, becarios de maestría, de doctorado, de monitores, y también contaremos con la participación del director científico, el profesor Javier Gonzaga Valencia Hernández. De esta manera, sin más preámbulos, démosle la bienvenida al profesor Javier Gonzaga Valencia Hernández, director científico del programa. Profesor Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Alejandro, por la introducción. Este es el tercer encuentro del segundo ciclo de simposios virtuales que el programa de reconstrucción del tejido social en zonas de posconflicto está adelantando. Este es el tercer encuentro del segundo ciclo, tercer encuentro que hemos llamado el segundo ciclo de estudiantes. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes asociados al programa en sus diferentes calidades, bien sea como becarios, como tesistas, como jóvenes investigadores o como monitores, están presentando sus resultados, los avances que han tenido de su participación en el programa de investigación y en los diferentes proyectos. En el programa de investigación le hacemos una apuesta muy importante a la formación de investigadores, por eso es que tenemos estudiantes desde pregrado, maestría y doctorado, pero también tenemos alrededor de 100 personas que están o han estado con nosotros. También tenemos estudiantes de los semilleros de investigación de las diferentes universidades y centros vinculados con el programa. Por eso es que para el programa de investigación es tan importante que los estudiantes presenten aquí sus resultados, porque son estudiantes que están hablando desde diferentes disciplinas del saber, pero también están hablando desde diferentes regiones. Eso es lo que enriquece precisamente la mirada que está haciendo el programa sobre la reconstrucción del tejido social en el posconflicto en Colombia. Eso es lo que también enriquece no solamente la mirada, sino la comprensión de los territorios y sus gentes. Por eso es que los invito a todos y a todas, no solamente a los investigadores y coinvestigadores del programa, sino también a las personas que nos están viendo por Facebook Live y que nos han estado siguiendo en estos seminarios, que le pongan mucha atención, porque son las voces de la juventud, son las voces de aquellos que se están formando como investigadores y que son los futuros grandes investigadores de nuestro país en estos temas tan importantes. O sea que era solamente eso y a los estudiantes, gracias por estar con nosotros, gracias por apostarle al programa y gracias por apostarle a los cambios que necesita el país. Muchas gracias, profesor Javier, por esta calurosa bienvenida. Les solicitamos a los seguidores de la transmisión en vivo por Facebook Live
que hagan sus preguntas a través del chat, indicando a qué ponente va dirigida la pregunta, y al final de la ronda de las sesiones se estarán planteando a los expositores para darles respuesta. A continuación, tendremos la primera intervención de la becaria de maestría, Jessica Alejandra Marín. Ella es licenciada en Biología y Química de la Universidad de Caldas, estudiante de cuarto semestre de la maestría en Educación, también de la Universidad de Caldas, becaria del programa, integrante del Grupo de Investigación, Cognición y Educación, categoría A de MinCiencias, de la Universidad de Caldas, y el título de su tesis de investigación es La metacognición como constituyente del pensamiento crítico en la formación docente. Jessica, tiene el uso de la palabra. Jessica, no se te está escuchando. Ya. Tienes 10 minutos. Listo. Buenas tardes. Primero agradecer este espacio, como lo dijo el director científico, este espacio donde podemos brindar la oportunidad de conocer esos aportes que estamos dando al programa. Quisiera saber si ya están viendo mi presentación en la pantalla. ¿Sí? Bueno, el nombre, como lo mencionó Alejandro, es la metacognición como constituyente del pensamiento crítico en la formación docente. Primero quiero buscar una contextualización, entonces, desde el aporte que se quiere brindar al proyecto, enfocarnos en la Universidad de Caldas, donde se tiene esa formación docente y donde hay aspirantes que llegan en condiciones sociales y económicas de vulnerabilidad. Aproximadamente en este informe que nos da la Universidad de Caldas nos dice que un 93% de la población se encuentra en esas condiciones de vulnerabilidad, y en el que nos vamos a enfocar principalmente pues son en las víctimas del conflicto armado, con la finalidad de buscar esos escenarios de reconciliación y de paz. Además, siendo claros desde Salcedo, en su libro sobre la formación docente en tiempos de posconflicto, se brinda esa necesidad de buscar la formación de docentes desde las licenciaturas que hay en las universidades. Muchos de los estudiantes inscritos en la Universidad de Caldas son de estas comunidades de zonas de posconflicto, y por ello es que se busca hacer este tipo de formación que contribuya a los procesos que ellos tienen de enseñanza y aprendizaje. Dentro de la formación docente hay temas claves como lo es el pensamiento crítico, que en este momento para nadie es un secreto, que es una de las principales finalidades que tiene la educación actual. Además de ser la metacognición uno de los constituyentes de ella, sabiendo que la metacognición implica saber sobre el pensamiento y la generación de acciones para mejorarlo. Listo, los propósitos fundamentales de este aporte es comprender ese aporte de la metacognición al campo de la educación y de la pedagogía, así también como establecer la contribución de la metacognición en los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de los diferentes dominios del conocimiento. Pues como les mencionaba ahorita, la educación en general tiene como propósito esa formación en pensamiento crítico, independientemente de sea ciencias sociales, ciencias naturales y las demás. Además de identificar esos posibles obstáculos que se presentan en la incorporación de la metacognición en la formación docente. Bueno, ahora quiero hablarles desde cada una de las categorías principales que se han notado durante el discurso que he venido dando, y mostrando así la formación docente profesional para el posconflicto, donde Salcedo, en la literatura que les había hablado hace un rato, nos dice de esa exigencia que tiene la educación superior para mejorar esos procesos de formación docente, donde deben ser procesos permanentes y continuos, porque muchas veces en la literatura se encuentra que se enfoca mucho en la parte de la formación inicial, pero también está ese componente tan importante de ser una formación permanente. Así, llegando a lo que les planteaba hace un rato, de la importancia que tiene, independientemente del campo que sea, el pensamiento crítico dentro de la educación.
para así construir la identidad docente y la identidad cultural del mismo, siendo así, independientemente de los campos de enseñanza donde se esté dando el pensamiento crítico, o sea, para el desarrollo de capacidades, el desarrollo de competencias, el desarrollo de habilidades, en diferentes disposiciones y criterios, la formación docente, uno de los principales ejes para contribuir a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Boaventura de Sousa también plantea esa importancia que tiene el docente en el aula de clase para hacer esas transformaciones sociales, donde el docente debe partir de toda esa parte contextual del estudiante sin dejar atrás eso que hoy está viviendo el país. Ese posconflicto que en mucha literatura lo llaman así, pero que en realidad estamos viendo es un posacuerdo, llevando pues ahora el proceso que se ha generado. Entonces eso es lo que esa es la principal invitación, a formar docentes dentro de ese campo de pensamiento crítico, pero la formación del ciudadano y del contexto de la educación. Ahora, hablándoles del pensamiento crítico y como les mencioné anteriormente, en este esquema se puede mostrar cómo el pensamiento crítico dentro de los dominios específicos, como se los mencionaba anteriormente, ciencias sociales, química, biología, es el constituyente para 4 principales categorías, o sea, lo que se va a fomentar con él es la argumentación, la solución de problemas, la metacognición, las emociones, y siendo la metacognición el principal que se ha trabajado, se ha venido trabajando durante este tiempo en los estudiantes pues, de la licenciatura de la Universidad de Caldas. Ahora, contarles un poquito de qué es la metacognición. Según Flavel, uno de los principales pensadores en cuanto a este término, habla de la metacognición como las habilidades para monitorear, planificar y evaluar los procesos del conocimiento, el conocimiento propio. Mejor dicho, por él unos años después, el conocimiento de los propios conocimientos. Acá les voy a hablar un poco sobre algunos desarrollos pues, de las últimas décadas, en especial de Tamayo 2006, donde nos da unos principales constituyentes o enfoques de la metacognición, que habla del conocimiento, la conciencia y la regulación. El conocimiento más enfocado al saber qué, desde el tipo declarativo, saber sobre lo que yo sé y sobre lo que no sé. El procedimental, el saber cómo lo hago y cómo no lo hago. La parte condicional, en saber cómo aplicarlo en determinada situación. Por esto también quiero aclarar la metacognición en la resolución de problemas, todo lo que nos puede ayudar en la formación docente, de nosotros como docentes y en la formación de nuestros estudiantes en el proceso de aprendizaje. Jessica, te quedan 3 minutos. Dale, gracias. Ahora la conciencia, que es el saber intra e interpersonal, el cual nos habla de una conciencia cognitiva y una conciencia metacognitiva y una conciencia que puede ser colectiva e individual. Tiene como finalidad de las actividades ese progreso personal, definiendo ese propósito. Y la regulación, que es el saber cómo, el que habla de la planeación, el monitoreo y la evaluación, el antes, durante y después. Así lo enfoco en la parte inferior, donde hablo sobre esa importancia que tiene el docente en la metacognición y en incluir la metacognición dentro de su propia formación para llevarlo hacia el aula. Desde Biman, que nos presenta esas dificultades de la comprensión de esos procesos metacognitivos que hace el docente en el aula, en la cualificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para finalizar, ya haciendo una redundancia, les quiero hablar de esa parte metacognición y formación docente, las dos mezcladas. Hablándolo desde la incorporación a la reflexión metacognitiva, desde los procesos de enseñanza, además de hacerlo de manera intencional, porque eso es lo que se busca realmente, que se incorporen estos procesos en la formación docente, pero que ellos lo hagan de manera intencional, viendo esa repercusión que tiene en establecer posibles metas, estrategias para que no solo reflexionen nuestros estudiantes sobre sus aprendizajes y sobre lo que van a hacer en pro de la enseñanza futura, por ser docentes futuros, sino reflexionar sobre sus propios aprendizajes. Entonces, esa es la invitación, de ver ese campo de la metacognición como uno de los principales que nos pueden ayudar a mejorar esa calidad educativa en el nivel superior pues, que está la universidad. Entonces, así voy cerrando. Muchas gracias.
A ti, Jessica, muchas gracias. A continuación, la becaria de maestría, Manuela Vallejo Espitia. Ella es licenciada en Ciencias Sociales e Historia, estudiante de la maestría en Estudios Políticos, está en tercer semestre. De igual manera es integrante del grupo de investigación Maestros y Contextos, el cual se encuentra en categoría A de Conciencias, y el título de su investigación es Las voces de Irene, una mirada comprensiva al discurso de sujetos inmersos en el conflicto armado. Manuela, adelante con tu intervención. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alejandro, a las personas que nos están viendo y especialmente agradecimientos pues al programa por permitirnos estos espacios de diálogo y conversación de nuestras tesis. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Manuela, lo estamos Bueno, visualizando. entonces mi tesis pues se titula Las voces de Irene, una mirada comprensiva al discurso de sujetos inmersos en el conflicto armado colombiano. Está dirigida por el doctor Yasaldecer Loaiza y bueno, pues personalmente muy agradecida con él. ¿Por qué las voces de Irene? Quise también como anexarme un poco a la figura mitológica de la paz, Irene, pero no solamente a ella, sino también a Lisístrata, a Antígona, a Hesiodo, también que la profundiza un poquito más, con el fin de mirar todas las voces y la paz en sus acepciones. Es decir, normalmente, bueno, dentro de los clásicos que estudian la paz, se ha hablado de paz negativa, paz positiva, paz neutra. Esto en diferentes épocas, esto también afianzándose un poco más, pero digamos que para la investigación que yo estoy haciendo, pues me pareció importante no perderme en la ruta, en el rumbo, en la investigación, y por eso quise mostrarle dos frases a ustedes que me han ayudado a encarrilar y a enrutarme en eso. La primera es de los profesores Muñoz López y en el 2010, que se titula La historia no existiría sin conflictos. Y la otra es del profesor Jaime Alberto Pinea, es el nombre de su tesis doctoral del 2014, y dice así: he oído música entre el estruendo del combate y hallado paz donde las bombas escupían fuego. Esto lo nombro por dos cuestiones. La primera es porque parto de que aún tenemos conflicto armado interno latente y parto también de que en medio del conflicto pues se puede desarrollar procesos o espacios de paz. De allí que salieran acepciones de paz, ideas de paz desde la paz imperfecta, paz integral, paz desde lo ambiental, paz liberal y paz individual. Cada una de estas específicas y cada una de estas también caracterizadas por una época y un periodo determinado, unas dinámicas conflictivas dentro de la sociedad, es decir, un contexto propio, unas escuelas o unas corrientes que han trabajado o han interpretado dichas paces, unos autores que son las voces del conflicto dentro de la guerra o de la paz, y por supuesto un discurso que se ha estructurado entre un lenguaje o poder, unas experiencias vividas, pero también desde un discurso del poder dominante, un poco pues acercándose al marco teórico desde Foucault. Por tanto, estoy trabajando la paz, educación para la paz, la educación para la paz desde esas libertades fundamentales y desde la capacidad de formar sujetos con toma de conciencia, con una transformación de la realidad. También desde la comprensión del conflicto armado, pero entendido desde un proceso inacabado porque parto de dos características que tiene, y la primera es que es muy complejo de entender y la segunda es la longevidad de su duración, ¿cierto? Del hecho mismo. Pero también dentro de esa misma descripción del conflicto armado, viendo los autores y las voces de ellos, es decir, el sujeto inmerso y versado en ese conflicto armado. De allí que en mi tesis, en mi proceso de investigación, pues yo esté trabajando experiencia y discurso. Acá les muestro un poco los objetivos que yo estoy trabajando. El primero es develar la experiencia sobre la de paz y educación para la paz que emerge del discurso de personas inmersas en situaciones de conflicto armado. Tres objetivos específicos que serían describir los discursos de la construcción de la paz y educación para la paz desde estas personas inmersas en situaciones de conflicto. El tercero sería caracterizar las experiencias de la educación para la paz y finalmente pues interpretar las experiencias de construcción de paz y educación para la paz desde los discursos de estas personas inmersas del conflicto armado.
Luego entonces dentro de la metodología pues estoy trabajando fenomenología hermenéutica, que es básicamente la descripción del significado de experiencias vividas para explicar ese fenómeno, pero también he cogido ese autor, Van Manen, desde la fenomenología de la práctica. El autor pues pretende dar como una respuesta a una teorización desde el discurso, pero también desde el reconocimiento del otro. Me parece que puede como suscitar un proceso de investigación metodológico muy bonito, muy amplio en ese tema. Quería también compartirles un proceso que he hecho dentro del trabajo de campo con algunos sujetos, porque si estamos hablando de las voces de Irene, pues entonces estamos hablando con esas voces inmersas en el conflicto armado. Miré ante todo la formación, como ustedes pueden ver en el cuadro, el desempeño y algunas experiencias. Entonces, por tanto, he trabajado, digamos, con algunos constituyentes, negociadores de acuerdos de paz con el gobierno nacional, con un miembro de 19, del M19, también exmilitantes del M19, integrantes de las desmovilizadas AUC. También he trabajado con gente que ha estado dentro de la Secretaría General de FARC. Ya te quedan 3 minutos. Listo, Alejo. Asesores de UNICEF y bueno, comandante también del ELN, hombre en cabeza del Ejército de Liberación Nacional, bueno, y entre otros. ¿A qué se ha llegado con esta investigación? A describir varias cosas. El primero es que el discurso está compuesto por la experiencia de los sujetos inmersos y por tanto áreas de discurso, ¿cierto? Y la paz, pese a que han sido diversas conversaciones, diversas entrevistas, pues se ve como binomios entre ellos mismos. Es decir, la paz se asemeja a equidad, pero también a justicia social, a mínimo de condiciones de existencia, una participación igualitaria, creando pues entonces ecuaciones frente a ello. También me ayuda a entender que la paz y sus acepciones pues, se vuelven en un lenguaje de poder. Y finalmente, 3, para terminar esta intervención, y es que la construcción de la paz empieza desde el reconocimiento del otro, es decir, la no negación del otro, pero que también permite dar unos espacios de recuperación de confianza con estos actores inmersos del conflicto armado y por tanto, Voces de Irene ayuda un poco a conformar ese tejido social perdido en Colombia a causa del conflicto armado interno. Me parece entonces que son como el reconocimiento de espacios de construcción de paz en medio del conflicto, sin la negación de él y creando espacios de paz a través de una paz imperfecta. Termino con esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Manuela, por la intervención. A continuación, la becaria de maestría Paola Franco Izaza, quien es administradora de empresas, especialista en alta gerencia y actualmente tesista de la maestría en administración de la Universidad Nacional de Colombia. Su tema de investigación es propuesta de mejoramiento de la calidad educativa en los municipios de Samaná y Marulanda a través de las asociaciones público-privadas y la estrategia de alfabetización mediática, informacional y digital. Paola, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias pues, por la invitación, como han dicho todos mis compañeros. Gracias por el espacio que nos brindan y pues a continuación voy aquí a compartirles la pantalla para iniciar mi presentación. ¿Me confirman, porfa, si ya tienen en pantalla la presentación? Sí, Paola, ya se está visualizando. Vale, gracias. Yo pertenezco al proyecto Fortalecimiento Docente desde la alfabetización mediática informacional y la ciencia, tecnología e innovación como estrategia didáctico-pedagógica y soporte para la recuperación de la confianza del tejido social afectado por el conflicto. Hago parte de este proyecto y mi tema pues de la propuesta de mejoramiento de la calidad educativa en los municipios de Samaná y Marulanda a través de las asociaciones público-privadas, APP, y la estrategia de alfabetización mediática, informacional y digital, AMID. Este tema de investigación surge a partir de las expresiones de iniquidad que actualmente hacen presencia en las regiones de Colombia. Esto producto del conflicto armado y de las limitaciones en infraestructura físico-tecnológica que dificultan en cierta manera el acceso al servicio educativo. Aunado a esto, se presenta una brecha en la calidad educativa entre las zonas urbanas
y rural muy marcado. En este caso, el promedio de educación en las zonas urbanas es de 9.2 años, mientras en las... Perdón. ¿Están viendo la pantalla aún? No, Pau, en este No, ya momento no la vemos. no se visualiza. Ahí ya la están viendo. No sé qué pasó. Aún no se está visualizando. Ahí. Aún no. Espérate, yo verifico. Pero sí me aparece compartiendo. Bueno, como les decía, la brecha de la calidad educativa en las zonas urbanas y rurales es bastante marcada, es bastante amplia. En promedio, en la de educación en la zona urbana es de 9.2 años, en la zona urbana, como les decía, mientras en la zona rural el promedio de educación es de 5.5 años. Asimismo, el Consejo Nacional de Educación Superior nos brinda una cifra bastante importante. Solo 2 de cada 10 bachilleres graduados en zonas Enciende, rurales. porfa, la cámara. ¿Está apagada? Sí, está apagada. En este momento está Ay, oscura la pantalla. bueno, aunque me amo susto quitar eso porque ahorita, bueno, espérame un segundo, ya activo entonces. Sin que se afecte esta pantalla que les estoy compartiendo. Entonces, solo 2 de cada 10 bachilleres graduados en zonas rurales logran ingresar inmediatamente a la educación superior. Esta cifra es bastante importante, pues, como para el inicio del interés en este tema. Y si bien en Colombia tenemos que las inversiones en infraestructura en Colombia han estado en su mayoría destinadas a infraestructura económica, como pues viene siendo el caso de carreteras, puentes, aeropuertos, vemos que pues la inversión en infraestructura social es aún insuficiente para generar como la cobertura y poder cerrar la brecha de infraestructura de equidad que les venía hablando. A raíz de esto, la propuesta que yo traigo es, o pues que he venido trabajando, se centra en las asociaciones público-privadas, articulado con la alfabetización, la estrategia de alfabetización mediática, informacional y digital. Entendiendo las APP como un instrumento de vinculación de capital privado que permite diseñar, financiar, construir infraestructura física y dotar de infraestructura tecnológica. Asimismo, incluye su operación y mantenimiento en el caso de ambas. Las APP en este caso no solo permiten movilizar capacidad financiera, sino que también permiten generar capacidad de gestión del sector privado y permiten obtener una mejor calidad en la prestación del servicio educativo. Esto articulado, como les decía, a la estrategia de alfabetización mediática, informacional y digital propuesta por la UNESCO, que lo que busca es desarrollar competencias en los docentes con el propósito de generar destrezas de pensamiento crítico, evaluativo y decisional, transmitiéndoles a sus estudiantes la capacidad de empoderamiento en la sociedad. Asimismo, la AMID como tal reconoce el papel fundamental de la información y de los medios en la cotidianidad y busca como hacerlos una parte central para la libertad de expresión y de información. Con esto, pues quiero mostrarles un poco como el objetivo general de mi trabajo de grado, pues que resume un poco lo que les vengo diciendo de la articulación que busco, y es establecer una propuesta de mejoramiento de la calidad educativa basada en el desarrollo de infraestructura tanto físico como tecnológico, el uso de las TIC, esto pues en el proceso de enseñanza y aprendizaje, articulado a la estrategia de alfabetización mediática, informacional y digital que nos permite generar un puente entre lo que sería la APP como infraestructura y pues la utilización correcta y no subutilización
de esta infraestructura por parte de los entes que hacen o que componen como tal pues el desarrollo académico. Paula, te quedan Los 2 minutos. Ok, gracias. Los objetivos específicos son 3 en los cuales pues he venido trabajando: descripción de la situación actual de las instituciones educativas de Samaná y Marulanda, pues por la orientación de trabajo, la revisión de literatura sobre APP para el desarrollo de infraestructura educativa y de estrategia y en AMIT, y la articulación de ambos. El aporte, y para dar respuesta como a la pregunta orientadora, pues la base en 3 ítems, que son las APP y la estrategia AMIT, se pueden articular en una propuesta de mejoramiento de la calidad educativa. Las APP y la AMIT contribuyen no solo al desarrollo de infraestructura física y tecnológica educativa, como les decía ahora, sino al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y la propuesta de mejoramiento que busco, pues contribuye a reducir la brecha de calidad educativa entre las zonas urbanas y rurales. Como tal, y para finalizar mi presentación, la propuesta que busco con el objetivo pues general de mi trabajo de grado es generarlo a través de la opción de un esquema de APP para el desarrollo de la infraestructura y la estrategia MIT, con el fin de crear ambientes educativos amigables y desarrollar procesos innovadores de enseñanza y aprendizaje en la nueva, pues como la nueva necesidad que se está generando por parte de los estudiantes pues en este caso, la zona rural de nuestro país. Muchas gracias. A ti, Paola, muchas gracias. A continuación, tendremos la intervención de la becaria de doctorado, Paula Tatiana Pantoja Suárez. Ella es licenciada en Ciencias Sociales, magíster en Educación con énfasis en Didáctica de las Ciencias Sociales, docente del Departamento de Historia y Geografía, investigadora del grupo Maestros y Contextos, y su título de tesis de investigación es Entre el reloj y los caminos del tiempo, la conciencia histórica desde los sentidos de la formación docente en ciencias sociales. Paula, buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero confirmar si ven mi pantalla y si me escuchan y me ven bien. Sí, Paula. Listo, muchísimas gracias. A ti. Bueno, compañeros, muchas gracias al Programa Colombia Científica y un agradecimiento muy especial a mi asesor de tesis, el profesor Yasaldes Loaiza, quien, como mi compañera Manuela, quien expuso, digamos, hace un rato, ya no hace parte del grupo de investigadores de Colombia Científica, pero sin duda alguna ha sido y estamos seguras que seguirá siendo un apoyo muy importante para nuestros ejercicios de investigación. Mi tesis doctoral, mi propuesta de tesis doctoral se titula Entre el reloj y los caminos del tiempo, y lo que de alguna manera motiva este ejercicio de investigación es una preocupación y una intención importante de cómo desde los escenarios educativos, pero específicamente para mi campo de formación y de acción cotidiana, desde la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, no solamente se aprenden asuntos conceptuales importantes, sino que es un elemento fundamental para la construcción de ciudadanía, para los escenarios de construcción de paz, para los escenarios de, digamos, de construcción de sociedad, que si bien corresponden a toda la escuela, considero que por los objetos propios de las ciencias sociales en la escuela, pues digamos tienen una cercanía importante y también una responsabilidad y en muchos casos lastimosamente unos sesgos importantes con la formación histórica del pensamiento histórico y del pensamiento social y la conciencia histórica. Entonces, yo he titulado este trabajo y quisiera contarles de manera muy breve por qué lo he titulado Entre el reloj y los caminos del tiempo. Y pues eso lo pongo ahí en la diapositiva que queda un poco cargada, pero es para contextualizarlos un poco. A partir de la ley 1874, del 2017, en la Comisión para la Enseñanza de la Historia de Colombia del Ministerio de Educación Nacional, pues tuve la posibilidad y la gran fortuna y el compromiso de ser una de las 10 delegadas a nivel nacional para participar de esta comisión, y considero desde esta participación como investigadora del Programa Colombia Científica un escenario fundamental, ya que esta ley propone que en la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales hay un elemento fundamental para categorías tan importantes en nuestro país como la memoria histórica, la construcción de tejido social, el reconocimiento de las múltiples y de los múltiples escenarios que se dan alrededor
de la violencia, de la paz y del conflicto en nuestro país, y cómo el discurso histórico que se divulga en muchos lugares como los medios de comunicación, los museos, los sitios públicos, pero fundamentalmente en la escuela, pues tiene una responsabilidad muy importante. Ello me ha llevado a plantearme entonces el asunto de la formación docente como un elemento de un reto permanente, como hablaban de pronto algunos de mis compañeros, Jessica, que hablaba para el caso de los licenciados en biología y química, pero en este caso, pues como esa movilización que existe entre los elementos formativos con las realidades sociales que vive el país y a partir de los diferentes estatutos de formación docente en Colombia. Y por último, pues la historia como campo disciplinar y como un campo científico ha presentado unos cambios importantísimos desde el siglo XX, es decir, no es algo nuevo, pero lastimosamente una parte fundamental de los procesos de enseñanza de la historia no se han transformado digamos, de una manera importante en la escuela. Sigue existiendo una construcción hegemónica del discurso histórico, fundamentalmente anclada a una homogenización de la identidad nacional, que si bien es un elemento importante, no es el único que se moviliza, y sobre todo en un país como el nuestro, donde por ejemplo muchas de nuestras comunidades tienen tantos discursos y que desde la historia son tan necesarios y pertinentes. Entonces, desde allí yo logro identificar unas categorías centrales que trato más o menos de explicarles en este esquema que tenemos en la diapositiva, y logro identificar en la conciencia histórica una capacidad cognitiva, emocional, para problematizar el tiempo. Y esto es un elemento muy importante porque implica cambiar un poco esa perspectiva de que la historia está anclada exclusivamente al pasado. Yo me centro un poco en los desarrollos de la historia social y económica que se dan en el periodo entre guerras en la Escuela Francesa de los Anales, de la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo, es decir, no como el pasado de las comunidades, además porque el pasado, ¿qué es el pasado? El pasado es una categoría completamente abstracta, inclusive un fantasma, que no puede ser estudiado. Con lo que se estudia es con los vestigios del presente, del pasado, perdón, en el presente, y ello me permite a mí pues hablar de diferentes categorías como la memoria, como esa problematización de qué es el tiempo, de cómo se constituye el tiempo, pero también de un elemento muy importante que yo he logrado identificar en los contextos en los que estoy trabajando, y es cómo la historicidad de las sociedades tiene un papel fundamental. Es decir, cuando el maestro que llega a formarse como un futuro profesor de ciencias sociales llega a la universidad, en el caso particular de los contextos en los que yo estoy trabajando son la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba en su programa de licenciatura en Ciencias Sociales y el programa de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas, ese maestro en formación, que es un sujeto que hace parte de una comunidad, pues no está desprovisto de una historicidad y de un proceso propio de construcción del tiempo como comunidad. Entonces, por esta razón, yo logro identificar que esa conciencia histórica no solamente se da en el ejercicio formal del aprendizaje del conocimiento histórico, del conocimiento social, sino que se da en relación con los problemas socialmente vivos o socialmente relevantes desde la perspectiva de Nicole Tutia-Guillón, por ejemplo, de que son situaciones que hacen parte de la vida, por ejemplo, como el conflicto o como otras perspectivas de narrativa histórica, y que terminan siendo parte de los procesos de formación del maestro. Voy a poner un ejemplo muy específico para mostrarles un poco. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Tecnológica del Chocó de Diego Luis Córdoba, es la única universidad de todo el país que en su programa, pues que tiene el programa de licenciatura en Ciencias Sociales de los 19 que existen, que tiene un curso de Historia del África. Todo el resto de las universidades colombianas que otorgan el mismo título o títulos semejantes no tienen este curso, y uno entonces empieza a identificarse si quizás es la característica propia de la comunidad, la construcción de la historicidad propia de la comunidad, la que lleva a tomar ese tipo de decisiones. Esta es una perspectiva de análisis muy superficial, pero que es, digamos, un elemento que a mí me ha ayudado como a ubicar mucho que no puedo hegemonizar ni esa construcción de conciencia histórica, ni las decisiones en los procesos de formación de maestros. Y por lo tanto a proponer como tesis que la conciencia histórica desde los procesos de formación docente, yo lo propongo como una categoría de la didáctica de la historia, es un escenario vital
para problematizar el tiempo, pero ese tiempo no está aislado o ese tiempo no está en una nube, sino que ese tiempo se moviliza en un espacio, en unos territorios como los que yo quiero trabajar, pues que ya se los mencioné. Y por lo tanto, cuando el maestro se forma, no solamente recibe esa formación, valga la redundancia, formal de su proceso de formación, sino que también hace parte de esa construcción de historicidad social que se da en los territorios y que le otorgan diversos roles al conocimiento de la temporalidad y de la espacialidad humana, que son dos categorías fundamentales de las ciencias sociales. Desde esa perspectiva, solo voy a mencionar algunos de los autores con los que he trabajado. Yo me identifico mucho con la perspectiva de la didáctica de la historia alemana propuesta por el profesor John Rusen, quien ha hecho trabajos en la Unión Europea, en Canadá, en los Estados Unidos, sobre la categoría de conciencia histórica y la propone, como les mencionaba ahora, como una capacidad, un conjunto de habilidades que le permiten al sujeto reconocer e identificar que el presente no puede explicarse por sí mismo, sino que debe existir una relación temporal y que incluso los escenarios en los que nos proyectamos el futuro no son escenarios que se dan de la nada, sino que se dan en una relación que, así el sujeto no sea consciente, pertenece a unos elementos de historicidad. Entonces lo que a mí me interesa de alguna manera es poder develar o construir algunos asuntos de carácter teórico desde esa experiencia viva, desde estas temporalidades vivas y de esa historicidad viva que se da por parte de la experiencia de formarse como maestro de ciencias sociales en los contextos que les he mencionado. Pues ya había mencionado en la didáctica de las ciencias sociales la perspectiva de los problemas socialmente vivos de la profesora Tutia Guillón, pero también hay otros autores, por ejemplo, desde la Universidad Autónoma de México, como la profesora Gabriela Soria, y desde el contexto digamos, de una escuela muy fuerte que se ha desarrollado en España, del Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, profesores como Prats, Valls y Pallés, recientemente fallecido, perdón. Paula, te quedan 2 minutos. Dale, y el profesor Anthony Santisteban, quien aparece en la última categoría como elementos fundamentales y donde evidentemente hay un papel y hay un rol fundamental de reconocer que ese maestro en formación hace parte de unas dinámicas, de unas características culturales y sociales que muchas veces no tenemos en cuenta cuando hablamos de quién es el maestro que se forma y también de los contextos en los cuales va a ejercer. ¿Cómo pienso hacerlo? Pues mi trabajo es fundamentalmente un trabajo de orden fenomenológico desde la lógica del sentido de la experiencia, desde esa experiencia viva y pues desde la perspectiva de Paul Ricoeur un poco de que toda experiencia es en el fondo una experiencia temporal porque es la condición inherente de la existencia humana. Y pues lo que he logrado identificar hasta el momento en mi trabajo, que va apenas a iniciar una fase, digamos, de trabajo con las comunidades que se ha visto interrumpida por la situación que tenemos, sobre todo para el caso de Chocó, pues es fundamentalmente que la conciencia histórica de alguna manera solidifica un poco el asunto de la memoria, porque a veces pareciera que hacemos un uso y un abuso de la memoria y de la memoria histórica en el marco del conflicto y del posconflicto en Colombia, pero sin una intencionalidad clara y donde pareciera que solo relatar en sí mismo genera asuntos de resignificación social. Y ahí yo considero que es muy importante que aparezca un para qué de esa memoria, y yo consideraría que la conciencia histórica es una posibilidad para ello, para problematizar la historia con las realidades sociales que llegan al aula y para poder plantear cómo esa conciencia histórica no es homogénea, como digamos, la historia tampoco es homogénea y requiere de tejerse desde las narrativas, las prácticas y los procesos de formación. Ya con eso yo cerraría y muchísimas gracias. Ok, Paula, muchas gracias a ti. Les contábamos que están siguiendo la transmisión desde Caldas, Chocó, El Cesar, Risaralda, Antioquia, Bolívar. Esto a nivel nacional. A nivel internacional tenemos seguidores desde Estados Unidos, Sinaloa, México, Tabasco, México y Países Bajos. De igual manera, les recordamos que pueden hacer sus preguntas indicando a qué ponente va dirigida a través del chat de Facebook Live. A continuación, daremos la bienvenida a la monitora Diana Patricia Quintero Lorza. Ella es estudiante del programa de Administración de Sistemas Informáticos. Hace parte del grupo de investigación Gaia
de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y su tema de investigación es cómo las TIC y la metodología MIT pueden mejorar la educación en las zonas de posconflicto. Diana, bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. Permítanme, les comparto pantalla. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, Diana. Bueno, en el marco pues, de este simposio, lo que yo voy a hablar esta tarde es de algunas de las actividades que he venido desarrollando como a lo largo de mi formación de pregrado, enfocada a las zonas de conflicto. Bueno, AMID es la alfabetización mediática, informacional y digital, y su estructura principal está basada bajo 3 componentes, que son los medios, la información y lo digital. Yo entiendo AMID en el enfoque de la analítica de datos, entendiendo los medios como aquellas fuentes primarias y secundarias, de donde recopilamos los datos, donde los recibimos, las cuales debemos garantizar que sean confiables. Estos datos los transformamos en información, la cual al aplicar herramientas o algoritmos de análisis nos permiten llevar a cabo análisis descriptivo de los datos. Dentro del marco del proyecto de educación, hemos usado como fuentes primarias aquellos formularios y encuestas que se han llevado a cabo con los diferentes docentes que hacen parte pues, del proyecto. Estas fuentes nos han permitido generar la caracterización tecnológica de las instituciones y entender un poco más sus dificultades, cuáles son sus características. También nos han permitido llevar supuestos. Uno de ellos es que, por ejemplo, la institución Efraín Cardona Chica, que pertenece al municipio de Marulanda, en Caldas, dentro de las instituciones de este departamento, es aquella que cuenta con la mejor infraestructura tecnológica. Sin embargo, al observar el rendimiento académico de sus estudiantes en las pruebas Saber 11, se encuentran muy por debajo de instituciones que también hacen parte del proyecto y que se identifican con una infraestructura tecnológica menor. Esto no quiere decir que contar con una buena infraestructura no sea importante, sino que tal vez nos permite suponer que no se está llevando o no se está utilizando la tecnología de la mejor manera, no permite potenciar los objetivos que tienen los estudiantes o que tienen las instituciones. También hemos usado fuentes secundarias de información, bueno, de datos, mejor dicho, que son aquellas como las de la prueba Saber 11 que proporciona el ICFES, y hemos realizado algunos análisis sobre el comportamiento de las zonas, bueno, el comportamiento que tienen los estudiantes en las zonas de conflicto, y nos permitieron encontrar cosas como que, por ejemplo, en los últimos 6 años en que se ha realizado la nueva prueba, que es de 2014 a 2019, los estudiantes no han podido superar los 350 puntos en su resultado global, pero que tampoco tienen puntajes inferiores a los 100 puntos en el resultado. También que existe una similitud en el comportamiento de los estudiantes de estas zonas de conflicto, como con zonas como Manizales, que es una cabecera departamental, pero no con su zona urbana, sino con su zona rural. Estas segundas fuentes de información también nos permiten realizar análisis bajo los componentes en los que se evalúan la prueba, encontrando, por ejemplo, en el caso de Samaná, que los estudiantes presentan mayores dificultades en las pruebas de matemáticas, sin embargo presentan buenos resultados en las pruebas de ciencias sociales, en comparación pues con su comportamiento en los otros componentes evaluados. También se nos ha permitido realizar análisis como más grandes, por ejemplo, intentar ver si el comportamiento de acuerdo a su género. En este caso hicimos un estudio sobre la información de los estudiantes de la zona SOMAC. SOMAC es la caracterización que le da el Estado a aquellas zonas
más afectadas por el conflicto. En este caso estudiamos Caldas y pudimos encontrar que son más las mujeres que tienen rendimientos académicos bajos en las pruebas de estado que los hombres de estas mismas zonas, y que, por ejemplo, en los últimos años ninguna mujer ha sido capaz de alcanzar un rendimiento académico alto de manera global, mientras que los hombres, sí, al menos el 10% de los hombres de la población evaluada sí ha podido alcanzar este resultado. Toda esta información se realizó con estadística descriptiva. Sin embargo, siendo un poco más profundo el tipo de información que tenemos, hemos llegado a hacer algunas propuestas de análisis predictivo que se utilizan herramientas como los árboles de decisión, que son modelos analíticos que bajo una representación esquemática nos permiten plantear diferentes escenarios o soluciones para las alternativas evaluadas. Una esquematización de estos árboles puede verse de la siguiente forma. En este caso también lo hicimos para los estudiantes de la zona SOMAC. De hecho fueron 10.019 estudiantes, y pues también intentamos entender el comportamiento que tienen los componentes o las materias evaluadas en función del resultado que adquieren en la prueba. En este caso, si se encontraban por debajo, si su puntaje global se encontraba por debajo o por arriba de la media departamental. El análisis de datos principalmente se utiliza para la toma de decisiones. Es importante conocer el comportamiento de las zonas en las que estamos trabajando bajo una mirada más analítica, que nos permitan generar propuestas en pro de estos resultados. Desde el proyecto también se ha venido trabajando bajo la construcción, por ejemplo, de unas listas de herramientas informáticas que los docentes pueden utilizar para complementar su material educativo, no solamente en cuestiones de contenidos, también en simuladores, laboratorios virtuales, actividades interactivas, videos. Sobre todo en esta época de pandemia, es necesario entender o conocer al menos que existen estas herramientas y que podemos usarlas en pro de la educación de los estudiantes. También creemos que los docentes pueden llegar a crear sus propios recursos educativos, por lo que en el marco del proyecto de AMID se ha creado instructivos, videos tutoriales, recursos educativos que le enseñan a los docentes a cómo utilizar algunas herramientas como Learning para poder crear su material sin costo, que sea mucho más interactivo, mucho más dado a lo que ellos pretenden con sus estudiantes. También en el marco de AMID se ha venido construyendo una herramienta, un software que es offline. Tiene esta característica del software principalmente por la caracterización tecnológica de las instituciones, que no solo en Caldas, sino también en Sucre y en Chocó se encuentran que hay problemas de conectividad. Entonces te quedan 2 minutos. Listo, muchas gracias. Entonces se hace con esta característica para que se pueda instalar el software en las instituciones y quede a disposición de los docentes sin que quede a la disposición de los docentes que no tengan ningún problema al momento de usarlo. El software tiene una estructura modular que tiene 9 módulos obligatorios y 3 módulos de repaso, por así decirlo, que se proponen en la metodología propuesta por la UNESCO. El software también tiene recursos, hasta el momento 126 recursos, 42 de tipo de contenido, 52 de actividades de refuerzo y 32 de actividades de evaluación. Pues a partir de todo este trabajo que pues hemos venido realizando, nos damos cuenta de que la tecnología por sí sola no hace el cambio, sino que debemos saberla utilizar, saber potenciarla en pro de los objetivos que se tengan dentro de los territorios y de los propósitos
que se tengan pues como docentes o como proyecto. Muchas gracias. A ti, Ana, muchas gracias. Un saludo especial para Guadalupe Victoria Montes, de la Universidad Ixtlahuaca en México. A continuación, la última intervención del becario John Wilder Sánchez Obando, quien es ingeniero industrial, estudiante de la maestría en administración. El título de su investigación: Estrategias de simulación y realidad aumentada para el aprendizaje de la físico-matemática a través de la metodología AMIT para la reconstrucción del tejido social afectado por el conflicto armado en el municipio de Samaná, Caldas. Wilder es integrante de los grupos de investigación Cultura de la Calidad en la Educación y Gaia de la Universidad Nacional de Colombia. Wilder, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias al programa y un fuerte saludo a todos los que nos siguen a través del Facebook Live. A continuación, entonces, compartiré pantalla para visualizar la presentación. ¿Me confirman, por favor, si la pueden ver? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Wilder, se puede visualizar. Sí, perfecto. El orden de la presentación que vamos a desarrollar en este momento, pero no me deja pasar. Habla de una serie de preguntas de investigación, perdón, no unas preguntas de investigación, sino una serie de preguntas que se han desarrollado con el fin de orientar ese objeto de investigación que queremos alcanzar y cómo esas preguntas también nos han ayudado a la construcción del objetivo general, objetivo específico, el desarrollo y la construcción de la justificación, evidencia del diseño de estudio, la construcción del estado de arte, las categorías del marco teórico, y, lo más importante, los productos desarrollados y las estadísticas relevantes. La primera pregunta es cómo aporta la metodología MIT en los contextos educativos, especialmente el contexto educativo rural, para la reconstrucción del tejido social afectado por el conflicto armado en el municipio de Samaná. Esta pregunta orientadora tiene dos preguntas de sustento. La primera pregunta habla de cómo se fundamentan los ambientes educativos asistidos por la tecnología de realidad aumentada desde la metodología AMIT en las comunidades educativas rurales del municipio de Samaná. Pero también nos interesaba, otra pregunta de soporte, es cómo estos ambientes educativos asistidos por esta tecnología impactan a los ambientes y a las comunidades educativas rurales del municipio de Samaná. En ese orden de ideas se identifica entonces el área temática como educación y plataformas tecnológicas, y como bien lo leía Alejandro, se establece un título de investigación, principalmente destacando la palabra simulación, porque el producto de esta investigación debe impactar el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas comunidades educativas rurales, de tal manera que este proceso sea activo, y esa actividad o esa participación proactiva de los estudiantes y docentes se va a dar gracias a los procesos de inmersión en la tecnología de realidad aumentada, específicamente aplicada al aprendizaje de las ciencias naturales. Dentro de las tres ramas de las ciencias naturales que se ven en la formación básica, secundaria y media académica, hablamos de las ciencias naturales, específicamente físico-matemáticas, la física. Se identifica un problema, y es que existen falencias de las competencias AMIT en la comunidad educativa, comprendiéndose la comunidad educativa como estudiantes, docentes, padres de familia y directivos docentes. Esta falencia se propone la hipótesis de que existe gracias a la presencia que hubo de un conflicto armado que impactó de manera negativa todos los procesos de innovación educativa y calidad educativa en el contexto educativo rural del municipio de Samaná. Ante esto, se define un objeto de investigación, un objeto general, que es evidenciar los aportes de la metodología AMIT en las comunidades educativas rurales como una estrategia didáctico-pedagógica que impacte o mejore los procesos de enseñanza-aprendizaje de las físico-matemáticas en el aula, y que esto a mediano y largo plazo pues conlleva la recuperación del tejido social afectado por el conflicto armado. Estos objetivos específicos alimentan y sustentan el objetivo general,
Y como objetivo específico número 1 tenemos que se caracteriza teóricamente cuál es la relación que tiene la generación de esas competencias AMID en la comunidad educativa y la recuperación del tejido social afectado por el conflicto armado. Un segundo objetivo específico es la construcción técnica de los requerimientos necesarios de la MID en las instituciones educativas rurales del municipio de Samaná. Tercer objetivo específico es diseñar una metodología y una estrategia que soporte a la MID en la realidad aumentada para mejorar e implementar estos procesos de enseñanza-aprendizaje asistidos por realidad aumentada en las instituciones educativas rurales del municipio de Samaná. Y por último, pues evaluar los aportes que tiene la estrategia MID en estos contextos educativos y específicamente cómo contribuye a la innovación educativa. Para la construcción de la investigación, realiza una serie de preguntas: ¿qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Si ayudará a resolver algún problema práctico? ¿Si aportará a la generación de conocimiento? ¿Si tiene algún aporte metodológico? Posterior a eso pasamos a un diseño de estudio. Como partimos de un problema de que existen falencias en las competencias AMID en la comunidad educativa, debemos reconocer que las instituciones educativas rurales tienen dos procesos. Tienen dentro de su PI el modelo de enseñanza de Escuela Nueva, y Escuela Nueva implementa que la enseñanza de la física debe ir desde grado 6 hasta 11. Pero vamos a diseñar que los procesos o los grupos de control serán los estudiantes de grado 10, 11 y grado 9, porque ahí se ve la física de manera fraccionada. Fraccionada quiere decir que ven algunos temas, y en 11 pues, se retoma o se hace un resumen general de esta tan importante área del conocimiento. En el estado del arte se identifica cuáles son las competencias AMID, cómo está ese concepto, los modelos pedagógicos, educación formal e informal, las plataformas Learning y los dispositivos Learning de AMID. Para la construcción del marco teórico se adelanta se construyeron 4 categorías, que es la definición de la MID desde la sociedad del conocimiento, la innovación educativa, que hace referencia a explicar las plataformas y herramientas digitales, y tanto las herramientas actuales como las que están en proyectos de construcción, además de explicar de manera general cuál es el concepto de la realidad aumentada y cómo funciona. Y el concepto o la categoría número 3 de competencias TIC, vista desde la competencia tecnológica, pedagógica, investigativa, de gestión y comunicativa, que comprende todo el marco de los componentes administrativos de la institución educativa, basados en la guía 37 y 38, al igual de la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional. Y la cuarta categoría, pues, es hablar de ese concepto de tejido social que fue dividido en territorialidad, reconstrucción y conflicto armado. Tenemos los tesauros con los que se inicia este proceso de investigación definidos. Estos tesauros nos alimentan unas ecuaciones de búsqueda, que como podemos observar, en la medida que las ecuaciones de búsqueda se fueron estructurando y se fueron adecuando con esos tesauros, pues la búsqueda de información fue mucho más accesible a una menor cantidad de documentos. En compañía del Grupo de Investigación en Calidad de la Educación de la Universidad Nacional se diseña esta ficha técnica que nos permite hacer una revisión de capítulos y artículos de investigación y llevar ese registro. Hasta el momento, ¿qué productos se han desarrollado? Se han desarrollado 2 capítulos de libro, un artículo de revisión para publicación, un módulo que tiene 12 guías para la físico-matemáticas, y son 12 guías porque habla de todos los temas de la física. Se han desarrollado 2 aplicaciones APK de realidad aumentada y 4 documentos de análisis de educación referentes a la gestión TIC en las instituciones educativas. Los capítulos desarrollados son la realidad aumentada en ambientes educativos rurales, caso zona postconflicto en Colombia, desarrollado con mi director de tesis, el profesor Néstor Darío Duque Méndez, y AMID en el contexto nacional e internacional, escrito con Alejandro Peláez, nuestro moderador en este momento. En el artículo de revisión se utilizó el algoritmo TODS y la técnica Word Scrapping, que nos permitió identificar cuáles son las tendencias del concepto AMID, y identificar estas tendencias y la construcción de este árbol de la ciencia nos permite definir claramente cuáles son las tendencias y los campos de investigación del concepto. Aquí tenemos la estructura de la guía que se presenta. Recordemos que Escuela Nueva, que es el modelo pedagógico inmerso en los PI de las instituciones educativas, tiene 5 momentos de aprendizaje.
Le quedan 2 minutos. Listo. Tiene vivencia, tiene fundamentación, aplicación, ejercitación y complementación. Este es el pantallazo del producto desarrollado que comprende unidad y cada unidad tiene entre 1, 2 o 3 guías. La unidad tiene un aprendizaje y tiene una evidencia de aprendizaje y eso va enmarcado en la matriz de referencia de la enseñanza de las ciencias naturales por parte del ICFES. Las guías tienen la actualización del derecho básico de aprendizaje y tiene 3 evidencias, entre 3 o 4 evidencias. Pero lo más importante es la articulación que se hace aquí en la evidencia número 3, donde queremos articularnos con el modelo básico de evidencia del ICFES, que es un modelo de evaluación de las pruebas saber que viene desde el año 2016 y que califica el desempeño de los estudiantes en 4 niveles, siendo el nivel 3 con un puntaje alrededor de 70 puntos por asignatura y siendo el nivel 3 el aceptado por el Ministerio de Educación. Aquí podemos observar 2 APK de realidad aumentada desarrollados con el Grupo de Investigación GALLA de la Universidad Nacional de Colombia, dirigido por el profesor Néstor. Tenemos las guías 37 y 38 y el índice sintético de calidad educativa desarrollado. Tenemos la implementación del PETI, Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología, que ya reemplaza el Plan de Gestión de Uso de las TICs, que ya no se usa en las instituciones educativas que hemos identificado basado en el decreto 415-2016. Y como estadísticas relevantes, pues tenemos que la investigación de la realidad aumentada en educación pues tiene preferencias, tiene aumento, y vemos que laboratorios y simulación, que es el tema que trabajamos, pues hace parte de esta investigación. Son pocos los productos que se están desarrollando en esta temática. Y la realidad aumentada en educación pues le apunta específicamente a estos objetivos de aprendizaje, como lo podemos ver. Gracias. Gracias a usted, Wilder. Bueno, con esta intervención damos por finalizada la ronda de presentaciones. Ahora pasaremos a las preguntas. Antes queremos dar un saludo especial a Claudia Nancy, que se encuentra en la ciudad de Cali y que está siguiendo la transmisión. Bueno, entonces iniciaremos con 3 preguntas y se indicará a qué expositor está dirigida. Para Jessica Alejandra, ¿cómo poder trabajar la metacognición desde el aula? Para Manuela Vallejo Espitia, ¿qué considera fue lo más difícil de hacer dicho trabajo de campo en esa población en particular? Y para Paola Franco Izaza, ¿cómo se definen las asociaciones público-privadas para la articulación del esquema con la estrategia AMIT y su aplicación en los municipios de estudio? Comenzaríamos con Jessica Alejandra. Listo. Bueno, ¿cómo aplicar la metacognición en el aula? Es la pregunta. Principalmente se debe entender que debe ser la persona que guía el proceso, un profesor, un docente, que trabaje su metacognición y que haga procesos metacognitivos. También que le dé esa propiedad para enseñar a sus estudiantes a hacer procesos metacognitivos, o sea, hacer procesos de autorregulación, de monitoreo, de evaluación de los propios procesos cognitivos del estudiante. ¿Y cómo se hace? Haciendo ese monitoreo constante en el aula de los procesos en profundidad que están quedando en ellos. Entonces, mediante preguntas se puede hacer, mediante diferentes actividades, pero siempre manteniendo ese proceso de monitoreo en ellos y enseñándoles cómo lo pueden hacer y a pensarnos desde la parte de lo conceptual de cualquier área del conocimiento, sino a pensar desde el sujeto, porque la metacognición nos plantea algo muy bonito que es pensar desde el sujeto, desde los propios procesos cognitivos, no desde lo conceptual, sino desde lo que yo sé y de las dificultades y fortalezas que tengo frente a un tema, en cómo puedo aprender a identificar qué dificultades tengo frente a un proceso de aprendizaje, frente a cualquier tema, qué dificultades y qué estrategias logro para poder quitar, por decir así, o hacer ese cambio en esas dificultades y volverlas fortalezas. Entonces, es ese proceso. Primero, como formador,
el docente es quien debe hacer ese proceso metacognitivo e incentivar y ayudar a sus estudiantes a que apliquen esas estrategias metacognitivas en su proceso de aprendizaje. Entonces se logra haciendo obviamente el ejercicio y además aprovecho para hacer una invitación a los docentes de que el buen docente debe ser un docente que investiga, que sabe cómo enseñar cualquier tema, que investiga sobre cómo enseñar cualquier tema para poder llevarlo a su proceso de aula. Entonces es más que todo eso, desde la formación del docente, llevarlo al estudiante. Muchas gracias, Jessica. Continuamos con Manuela. Alejo, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Bueno, la pregunta me parece que tiene que tener dos respuestas. Una personal y otra como investigación, como investigadora, pero no son distintas. En realidad se enlazan. Como sujeto, como persona, pues me parece que es un poco desprenderse de los imaginarios sociales que uno tiene para trabajar con excombatientes o con gente que aún está inmersa en el conflicto armado. Esto lo digo también como, bueno, y el control de las emociones también es importante. Lo nombro desde una anécdota que sale de estas entrevistas. Yo salgo llorando en todas las entrevistas, entonces como que el control personal es importante ahí. Me pasó con el profesor Darío Villamizar, me pasó con Andrés Felipe Marín, me pasó con el profesor Oti Patiño, bueno, y con otras personas que han estado en estos escenarios. El control de las emociones es importante porque uno tiende a emocionarse mucho y la investigación se cae, ¿cierto? La entrevista se cae. Eso me pasó muchas veces, de hecho tuvimos que volver a repetir la entrevista porque yo era un mar de lágrimas. Y lo segundo es como académica y es también un poco quitar o bueno, presentar esas libertades de prejuicio. Somos investigadores, tenemos que ser neutros dentro de la población con la cual estamos trabajando. Sale algo muy bonito y es que uno ya interioriza que son sujetos normales, que tienen un discurso, una realidad distinta y que eso también lo reta uno como académico. La diversidad, ¿cierto? El vernos como desde la otredad y desde el reconocimiento de otro, me parece que es un juego importante ahí, o bueno, más que un juego, es un papel importante ahí que uno debe cumplir al momento de hacer este tipo de investigaciones. Resumo esto diciendo que para mí sí fue muy difícil trabajar, sobre todo con personas ya muy inmersas en el conflicto, comandantes del ELN, por lo menos ese me dejó muy marcada porque es un discurso muy pesado, es un discurso que usted, por más que se prepare, no va a lograr, digamos, una plena tranquilidad o quitar todos esos prejuicios. Pero bueno, ahí salieron experiencias muy bonitas y yo agradezco, aprovecho, que sé que hay algunos que nos están viendo, entre las personas que yo entrevisté. Muchas gracias por su relato, es valioso y me parece que es un paso también para construir paz, escenarios de paz dentro del marco del conflicto armado. Gracias, Manuela. Continuamos con Paula. Bueno, ante la pregunta que hacen, les puedo contar que existe una normatividad vigente que rige las asociaciones público-privadas. En el caso de Colombia, fueron definidas en el año 2012 por el Congreso de la República, donde son consideradas un instrumento de vinculación de capital privado, que se rige bajo un contrato, pues como su nombre lo dice, entre una entidad pública y pues un ente de naturaleza privada que busca la provisión de servicios, en este caso, pues porque digamos está más ligado al ámbito de infraestructura tecnológica y permite la transferencia de riesgos entre las partes. Los pagos que se hacen o se pactan en el contrato están relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura o servicio. Entonces, bajo ese esquema es que se pueden implementar las asociaciones público-privadas articuladas a la MIT, o sea, bajo la normatividad que la rige y pues que está vigente en este caso para Colombia. Muchas gracias, Paola. Les queremos compartir este comentario textual de Facebook. Escribe Laura Cifuentes. Dice, excelente encuentro, muy buenos aportes para el avance en la reconstrucción
del tejido social en nuestro país. Felicitaciones. Un saludo para Laura. Continuamos con las 3 preguntas finales. Comenzamos con Diana Patricia Quintero. Dadas las condiciones de conectividad de las zonas de conflicto, ¿cuál es la viabilidad de utilizar herramientas y aplicaciones tecnológicas en estos territorios? Para Paula, ¿por qué la conciencia histórica se diferencia de la memoria y qué aporta a los procesos de construcción de tejido social? Y la pregunta para Wilder es la siguiente. Dice, la perspectiva abordada se refiere un poco a asuntos cuantitativos, de evaluaciones externas e indicadores de acceso a recursos digitales. Desde las realidades de estas comunidades, podría pensarse en que hay asuntos que quedan por fuera de este tipo de enfoque. Entonces, comenzaríamos con Diana Patricia. Bueno, para dar una respuesta a esa pregunta, pues debo como contarles algunas cosas. Yo nací y me crié en el Magdalena Medio, que es una zona de conflicto, por muchos años. Fui estudiante desde mi primaria hasta la secundaria y sé cómo son las dificultades de la conectividad en esta zona. Sé lo difícil que es, por ejemplo, dar una clase de tecnología, dar una clase de filosofía, de ciencias sociales. Se limitan muchas veces, por ejemplo, a utilizar mapas pintados en un tablero, cosa que podría hacerse de forma mucho más interactiva con estas herramientas. Por eso la viabilidad que tienen las aplicaciones que se están proponiendo es porque se proponen con el enfoque de que nada más se utilice Internet en un primer momento para hacer su descarga, ya sea para hacer una actualización, es que se pueda trabajar con ellas sin la necesidad de tener Internet en cada momento de su utilización, sino a un nivel muy básico y que mejore la educación de los maestros, que les sirvan como herramienta. Muchas gracias, Diana. Entonces, le damos el uso de la palabra a Paula. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, yo creo que es muy importante en nuestro país donde digamos, el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene una responsabilidad y un compromiso importante hacer algunas diferencias entre conciencia y memoria, conciencia histórica y memoria histórica, porque quizás a veces la memoria, sin decir que no es importante, se centra más en la recopilación de narraciones y hechos que en un ejercicio de qué hacemos con los mismos, o sea, para qué son útiles, en qué nos aportan, y yo por eso coincido que la memoria histórica en sí misma es importante, pero no genera procesos de construcción de tejido social, procesos de construcción de paz, de diálogo, de paces, inclusive como lo hablan algunos de nuestros compañeros, porque se queda más en la necesidad de narrar que muchas de las comunidades y de los sujetos tienen y que es valiosa, pero que no genera nada más. Entonces, desde el escenario educativo, pero también desde el escenario de formación ciudadana, que podría ser de un espectro más grande, la conciencia histórica es saber qué hacemos con ese pasado, cómo de alguna manera aprendemos de ese pasado, cómo nos problematizamos como sociedad alrededor de esa memoria histórica construida sobre el conflicto y sobre muchos escenarios de la historia del país y de las regiones, y con base en eso proyectamos y establecemos alternativas de futuros no determinantes. Me explico con eso porque creo que es importante, que muchas veces pareciera que la historia se repite, pero desde el desarrollo de la disciplina histórica, la historia no se repite, pero sí aprendemos de ella, comparamos y vivimos en ella. Entonces, de alguna manera, yo creo que, por ejemplo, nosotros como programa de investigación
que aborda el tejido social en zonas de posconflicto en Colombia, podemos aportar a instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica, proponiéndole qué hacer con todas esas recopilaciones que además, si ustedes se fijan, son enormes, son volúmenes de 500, de 800 páginas, que son importantes, que no estoy diciendo que no valgan la pena, pero que a veces se quedan más en la recopilación que en qué hacemos con ella. Entonces yo visibilizo en la conciencia histórica una posibilidad de aprender a utilizar esa memoria para problematizar nuestro tiempo presente, la sociedad que somos y las formas en cómo nos pensamos y construimos alternativas a la solución de conflictos en momentos futuros que llegan inevitablemente y van a seguir llegando. Muchas gracias, Paula. Tiene el uso de la palabra Wilder. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Yo fui docente de instituciones educativas privadas, oficiales urbanas, y la última experiencia como docente la tuve en una institución educativa rural, el Magdalena Caldense. El campo es muy interesante y es muy agradable. Cuando se revisa los procesos educativos, precisamente en la zona rural, un docente tiene mucha carga. Un docente, en mi caso, daba matemáticas, física, química, artística, tecnología, porque el mismo modelo pedagógico lo ha permitido. El mismo modelo de escuela nueva lo permite, incluso dar clases con grupos, intergrupos, entre varios grupos en en un solo salón. Y esas dinámicas, lo que me permitió en ese proceso de investigación es cómo se debe implementar esas estrategias o esas tecnologías de la cuarta revolución industrial en estos ambientes educativos que también merecen la oportunidad de ir a la vanguardia. Y que la implementación de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, caso específico de realidad aumentada, cómo impacta realmente a que la comunidad educativa, estudiantes, docentes, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, una vez que termine ese ciclo lectivo, el estudiante quede articulado con la educación superior y que no solo articulado con la educación superior, sino que genere realmente unos impactos de pensamiento frente a las oportunidades que esta revolución industrial, esta cuarta revolución industrial nos está trayendo. Debemos recordar que el Foro Económico Mundial del año 2016 habla de que nuestros niños, los niños que tenemos hoy en día, muchos no van a trabajar en las labores tradicionales que conocemos, porque la cuarta revolución industrial está llegando tan fuerte que toca repensarse incluso en esos nuevos puestos laborales. Entonces es como la educación sí se tiene que ir adecuando a eso. Cuando me preguntan si hace falta algo, en esa búsqueda que hemos determinado en este proceso de investigación, vemos algo que incluso ante la pandemia se visualizó, y es que el sistema institucional de evaluación de estudiantes, que está normalizado por el decreto 1290-2009, tuvo que flexibilizarse en estos procesos de aprendizaje, tuvo que flexibilizar frente a si es calidad educativa lo que queremos o es formación. Y en ese proceso nos da un desafío para la era post-COVID. Cómo los CIES, los PI, los planes de gestión TIC que ya no se usa, como los PETI, normatividad nueva, tienen que ir inmersos en el sistema educativo para que el sistema educativo vaya al mismo ritmo de las tendencias industriales y tecnológicas que vivimos actualmente. Gracias. Muchas gracias, Wilder. Muchas gracias a todos los expositores. Otro comentario en Facebook, Ángel Chimal dice: me encantó la presentación, gracias por compartir su experiencia en diferentes campos de investigación. Queremos nuevamente extenderles el agradecimiento a todas las personas que siguieron la transmisión en vivo en los diferentes sitios de Colombia, en Caldas, en Chocó, en Cesar, en Antioquia, en Bolívar, a nivel internacional en Estados Unidos, en México, en Países Bajos. Y también queremos invitarlos a que sigan las redes sociales del programa
En Facebook nos pueden encontrar como Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Postconflicto en Colombia. En Twitter nos encuentran como @tejido_del. En Instagram como cc.reconstrucción. Asimismo, los invitamos a que se suscriban a través de nuestro canal de YouTube, Reconstrucción del Tejido Social, y a que visiten la página web del programa reconstrucciondeltejidosocial.com. Invitamos por último a los participantes de este simposio a que activen la cámara, también al director científico, al profesor Javier, y al profesor Carlos Arturo Gallego para la foto final. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hola, muy complacido, muy complacido. Yo me tengo que ir volado. Ya les había enviado un mensaje. Estoy muy contento porque además creo que nosotros tenemos que celebrarnos como equipo, como programa, y celebro muchísimo que ustedes hayan logrado compartir sus indagaciones, pero también todo lo que sucede emocionalmente cuando uno viaja a través de una investigación. Eso me pareció muy interesante, muy bonito y una gran moderación de Alejandro, de modo que yo les pido un permiso, tengo que irme, tengo una reunión a las 4 en la Universidad de Antioquia. Les agradezco muchísimo desde el equipo de apoyo a la dirección científica para estos simposios. Nos sentimos muy complacidos y muy agradecidos de poder estar con ustedes. Ojalá el año entrante podamos ver muchos más avances de sus tránsitos investigativos. Mucho gusto. Hasta luego. Buena tarde. Alejandro, un abrazo, gracias, Un maestro. abrazo, profe, que esté bien. Hasta luego. Gracias a usted. Sí, Gracias, hasta luego. gracias a todos los ponentes por haber participado. De verdad que cada vez esto se siente con mucho más potencia lo que estamos haciendo en el programa. Ustedes son como que la viva voz de lo que se está haciendo y esperamos que nos sigan acompañando y que culminen sus estudios pues como lo proyectaron, y de verdad que cada vez que los escucho a los estudiantes, ya vamos por el tercer simposio, cada vez me pone más feliz y que vale la pena lo que estamos haciendo, vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo en medio de estas circunstancias también. Como ya les había dicho, este simposio estaba planeado para hacerlo presencial. Íbamos a dedicar un día y medio, 2 días para el encuentro de estudiantes. Todos iban a tener las voces, pero no lo quisimos retrasar más porque es muy posible que algunos de ustedes ya no estén el año entrante con nosotros. Entonces era mejor de una vez como que adelantar. De pronto hacemos otro ya finalizando, pero este ya es como que el formal. Igual, a ver, Laura aparezca para la última foto. Muchas gracias, Laura. Gracias a usted, profe. Muchas gracias Oye, a todos. Alejo, excelente.